Bienvenidos a Live at State, el programa interactivo del Departamento de Estado para dialogar con los medios internacionales. Estoy encantado de dar la bienvenida a todos nuestros invitados de América Latina y también decirles que hoy nuestra invitada es la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Hoy hablaremos sobre la política exterior de los Estados Unidos en América Latina, incluyendo un resumen de su viaje reciente a la región. Pero primero permítanme explicar nuestro segmento un poco. Los participantes que nos siguen en línea pueden enviar sus preguntas en la parte inferior de la ventana titulada Preguntas para el oficial. Les agradecemos mucho sus preguntas y trataremos de responder a la mayoría cantidad de preguntas posible en el tiempo que tenemos. Si en cualquier momento durante la charla tienen problemas enviando sus preguntas, nos pueden enviar un correo electrónico a live@state.gov. Si desean continuar este diálogo con nosotros después de este programa, pueden seguirnos en las cuentas de Twitter a través de @statedept y @USA en español. Y con eso es mi gran placer de presentar la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Secretaria, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme. Me agrada muchísimo estar aquí con todos ustedes en mi primer Live at State. He tenido la oportunidad de viajar mucho en la región, especialmente recién. Estuve en Brasil, en Paraguay, en Chile para la toma de posesión del presidente Bachelet. Y lamentablemente no tengo tiempo suficiente usualmente para hablar con todos ustedes durante estas giras. Pero si me permite, quiero solamente subrayar algunos temas que son realmente las prioridades para nosotros en la región del hemisferio occidental. En noviembre, secretario Kerry dio un discurso en la Organización de Estados Americanos que fue muy importante en ampliar nuestros temas. Él marcó tres temas centrales: trabajar juntos para promover la democracia, la seguridad y la paz en las Américas, avanzar la prosperidad en el hemisferio, incluyendo, y eso es muy importante, la educación de nuestros jóvenes que impulsarán las economías del futuro, y mantener el crecimiento que ya hemos visto, y enfocar en la forma en que trabajamos juntos para aprovechar nuevas fuentes de energía y combatir el cambio climático. Esos son realmente los básicos de nuestras prioridades y nuestra política. Pero más que nada, la agenda se basa en ampliar la oportunidad para la gente de todos niveles y no solamente los líderes políticos con quien nosotros hablamos siempre. Y esa cooperación es en doble sentido. Hay responsabilidades compartidas y beneficios mutuos. Quiero destacar una iniciativa en especial. En 2011, presidente Obama lanzó la iniciativa La Fuerza de 100,000 en las Américas para llamar la atención a la importancia que tiene la educación para prosperidad regional. Se busca crear nuevos convenios entre universidades y becas con la meta de duplicar la movilidad estudiantil en las dos direcciones hacia el año 2020. Eso es un reto realmente grande para todos nosotros, pero realmente valuable para todos también. Yo estuve justamente la semana pasada en Belo Horizonte, en PUC Minas, una de las más grandes universidades en el mundo, abriendo una oficina de Education USA para brindar a los estudiantes en esa universidad información sobre las posibilidades de estudiar en los Estados Unidos. Con esas mayores oportunidades de intercambio para estudiantes, nosotros fomentamos los vínculos comerciales, fortalecen las relaciones bilaterales y preparan a los jóvenes para la fuerza laboral global en el siglo XXI. También otro área que es muy importante para todos nosotros es el área de energía. El mapa de energía mundial del futuro está cambiando y más centrado en el hemisferio occidental. Y eso significa
que nosotros tenemos una oportunidad de ser self-suficiente, autosuficiente en energía en la región, pero también que podemos realmente avanzar energía y explotación de la energía en la región con la responsabilidad al medio ambiente que realmente debemos tener. Eso es solamente una introducción a nuestra política y estoy realmente entusiasmada recibir sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, entonces comenzamos con la primera pregunta, que es una regional, una pregunta de la política regional. Manuel Juan Somoza, de La Habana, en México, nos pregunta, ¿le concede Estados Unidos alguna importancia a la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? ¿Existen canales sistémicos de comunicación entre Washington y estas instituciones? Muy buena pregunta. Esas nuevas organizaciones son muy importantes en la región. Si estamos hablando de UNASUR, de CELAC o de otras instituciones que tienen más tiempo como SICA en América Central o CARICOM en el Caribe, esas son instituciones que se puede realmente ayudar en la integración en la región y puede tener un papel muy importante. Pero también no debemos olvidar que hay también una institución universal en la región que tiene raíces muy profundas y eso es la OEA. Yo no creo, ni tampoco nosotros no creemos como política, que debe ser una competencia entre las organizaciones nuevas que realmente responde a una situación nueva y las organizaciones de la región que tienen mucha historia. Debemos trabajar juntos en todas estas áreas con los valores que tenemos en común y con esos valores que son demostrados muy buenos en los documentos en la Organización de Estados Americanos. Así que, aunque nosotros no tenemos comunicación formal o canal formal con UNASUR ni con CELAC, tenemos estatus de observadores en SICA, en CARICOM, en otros, ahora con la Alianza del Pacífico. Y yo creo que eso abre las puertas para mejor comunicación sobre todos los temas y quizás en algún momento vamos a tener comunicación con UNASUR o CELAC, pero ahora tenemos comunicación con mucho y la mayoría de los miembros. Y siguiendo ese tema de temas regionales, nos pregunta Luis Prats del diario El País en Uruguay, ¿preocupa a Estados Unidos la creciente presencia de China en acuerdos comerciales o de infraestructura en América Latina? Bueno, la influencia, la presencia de China en la región, no podemos negar, ha sido una cosa muy importante y muy positiva en la región. Vemos que el crecimiento económico en los últimos años en muchos países, especialmente en América del Sur, realmente es basado en el mayor parte en la necesidad de China tener muchos productos que se producen en esa región. La única cosa que es muy importante es que todos nosotros, aunque son empresas o gobiernos de China o de América del Sur o de América del Norte o de Europa, nosotros todos jugamos por las mismas reglas y que hay transparencia en estos intercambios y en el comercio entre los países y que el pueblo, la gente puede ver cuáles son los beneficios, cuáles son los términos del comercio. Si estamos jugando con las reglas internacionales y si los acuerdos entre los países o empresas juegan con estándares de trabajo, de labor o de medio ambiente que son las leyes del país, no hay ningún problema con la presencia y eso realmente es una cosa positiva para la región. Okay. Alex Flores Bonilla del Heraldo Honduras pregunta, ¿qué puede responder sobre la petición del presidente hondureño hacia Estados Unidos para que éste
para que esté más comprometido en la cooperación de la lucha contra el narcotráfico en Honduras? Es una pregunta que realmente recibimos en una manera muy positiva. Como ha dicho el presidente Obama varias veces, nosotros entendemos muy bien que tenemos una responsabilidad en la lucha contra crimen organizado transnacional, si es narcotráfico o de otro tipo. Tenemos una responsabilidad y tenemos que aumentar nuestra cooperación. Pero si estamos hablando de responsabilidad compartida, eso significa que todos tenemos responsabilidad. Y yo creo que el presidente de Honduras, el presidente Hernández, ya está tomando la responsabilidad para mejorar la situación en Honduras y nosotros mismos también queremos que nosotros hagamos todo lo posible para cumplir con nuestra responsabilidad y aumentar a veces nuestra ayuda, nuestra asistencia en combatir este flagelo, porque es muy difícil para los países, especialmente de América Central y del Caribe, combatirlo con los recursos que tienen. Okay. Y siguiendo ese tema un poco, Giovanni Contreras, de Prensa Libre Guatemala, pregunta, buenos días, señora Jacobson, ¿cómo ve que se discute con más fuerza alternativas para combatir, para cambiar la política contra las drogas en el hemisferio? Gracias. Bueno, es una buena pregunta en ese momento especial, porque yo creo, y vemos todos, un debate fuerte en muchos países de la región, incluyendo en los Estados Unidos. Tenemos un debate sobre cuáles las medidas más eficaces para combatir ese problema, si debemos cambiar algunas cosas. Tenemos dos estados en los Estados Unidos que ya han legalizado el marihuana. Eso no es la posición federal del gobierno federal, pero se refleja realmente un debate que es fuerte, robusto en la región y debemos ser. Eso no es una situación en que nosotros podemos solamente sentarnos en una manera pasiva cuando los criminales, los grupos transnacional criminal está constantemente cambiando sus métodos y sus drogas que quiere mover o otro tipo de contrabanda. Así que para nosotros es muy importante tener ese debate y considerar, con toda la transparencia que podemos brindar, considerar si hay otras maneras de combatirlo. El presidente Obama dijo esto en la Cumbre de las Américas en Cartagena hace casi 2 años y también estamos muy abiertos a tener una discusión sobre cuál sería los mejores caminos para mejorar la situación. Okay. Y ahora sobre Venezuela un poco. Jaconda Reynolds, de La Voz de América, pregunta, Estados Unidos ha expresado su apoyo a una mediación internacional para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. ¿Quién sería esta persona o organización um, que puede hoy, se puede convertir en una surgencia específica de Estados Unidos? Muy buena pregunta y muy puntual, porque ahora vemos una situación en Venezuela donde tenemos los lados muy polarizados. Y en esa situación es muy difícil sentar en una mesa de diálogo, tener una conversación, eh, francamente sin la emoción de quizás la batalla, la lucha que muchos ya está involucrados en Venezuela. Hemos visto justo estos días, estos últimos días, una misión por parte de UNASUR, de los países de América del Sur. Yo no sé cuáles serían las recomendaciones, los resultados de esa misión. Esperamos todo que quizás eso es la oportunidad para ambos lados, o si podemos decir todos los actores en Venezuela, tener un rol, un papel en una mesa de diálogo para enfrentar los retos de Venezuela en ese momento. Eh, es muy importante que las reglas de democracia ya están
implementado en una manera en que todos los venezolanos, de cualquier punto de vista, tienen su voz, el derecho de manifestar o combatir una posición en contra de una posición de alguna agencia de gobierno o de gobierno de una manera pacífica, pero libre, y que las instituciones de Venezuela están abiertas, justo, transparente para todos los venezolanos. Ahora la discusión es algo para venezolanos decidir, pero en ese momento creemos que necesita el apoyo, la asistencia de alguien de afuera. No sabemos quién es esta persona exactamente, si es una persona, un grupo de personas o una institución, pero seguro la crisis venezolana ahora necesita alguien o un grupo que se puede mover el diálogo, porque hasta ahora hemos visto que las discusiones están tomando lugar en las calles y no en la mesa, con la tranquilidad, la paz y no violencia que hemos visto, que es una tragedia para todos los venezolanos. Y Ramón Samkov, de Agence France Presse, pregunta también sobre Venezuela. El presidente Maduro nombró un embajador para Estados Unidos. Luego el secretario Kerry habló de posibles sanciones contra Venezuela y recibió una dura respuesta a su homólogo venezolano Jaua. ¿Está considerando Washington nombrar un embajador en Caracas? Bueno, el secretario Kerry ha dicho desde el principio de su mandato que él realmente quiere regresar embajadores en los capitales, ¿no? En Caracas y en Washington. Nosotros tenemos embajadores y tenemos relaciones con muchos países con quienes no tenemos relaciones totalmente tranquilos a veces. Tenemos discrepancias, tenemos retos, pero eso no significa que no es necesario hablar. El problema es que aunque queremos mover hacia ese camino, hemos visto también que los Estados Unidos y los líderes de los Estados Unidos han sido el sujeto de muchos insultos, alegaciones o teorías de complotes, etcétera, que son absolutamente falsos, hasta el punto en que recién fueron echados 3 diplomáticos en Venezuela y durante el año pasado hemos visto que 8 de nuestros diplomáticos en Venezuela han sido echados. Es muy difícil construir relaciones productivas y positivas cuando tenemos ese tipo de publicidad, digamos, para tener un debate en público. Nosotros queremos restablecer una relación con Venezuela que es respetable y en que nosotros podemos hablar en una manera mucho más civil. Pero primero, en ese momento, la discusión y el debate debe ser en Caracas, en Venezuela, entre los venezolanos. Nosotros queremos tener una relación mejor con Caracas, pero podemos lanzar nuevas medidas en ese camino cuando hay un diálogo en Venezuela, un diálogo profundo, real, libre, con todas partes en la mesa, y ellos están construyendo una situación mucho más tranquila, mucho más democrático en Venezuela. En ese entonces sí podemos continuar esa discusión, pero es muy difícil ahora. Y la relación bilateral no es el problema en Venezuela. La situación dentro de Venezuela es el tema de la discusión ahora. Y otra pregunta también sobre Venezuela de Gisela López Lencil del El Comercio de Lima. ¿Qué opina de lo ocurrido en la OEA, donde no se le dio la palabra a la diputada venezolana María Corina Machado? Bueno, eso fue lamentable. Estamos muy preocupados con la situación de María Corina Machado y muchas otras personas de la oposición. Tenemos algunos que ya están todavía detenidos, algunos sin cargas, otras
sin la posibilidad de defenderlos. Hemos oído muchas información sobre la posibilidad de abuso dentro de detención, bajo detención. María Corina Machado es un miembro de la Asamblea Nacional, tiene todo el derecho de hablar libremente sobre la situación en Venezuela. Muchos de los miembros de la OEA han dicho que necesitamos más información sobre la situación en Venezuela. Eso fue una manera de llevar a los miembros de la OEA información desde la perspectiva de uno de los participantes muy importante. Así que estamos muy preocupados sobre la situación de diputada Machado y esperamos que eso no es la ruta para resolver las discrepancias, los problemas en Venezuela. Los problemas deben ser resueltos en una manera de discusión, con más espacio para todos expresarse, no menos. Okay. Maximiliano Montenegro, del Diario Popular en Argentina, pregunta, ¿cuáles son los objetivos inmediatos y las estrategias del Departamento de Estado en torno al fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas para explotación sexual y laboral, tanto para la región Latinoamérica como así también puntualmente sobre Argentina? Bueno, muy importante ese tema. Eso es un área en que nosotros hemos luchado fuertemente en los últimos años, incluyendo también en los Estados Unidos, porque realmente tenemos un problema aquí también. Y eso es un problema, como hemos dicho, en la situación de narcotráfico en la región, que es transnacional. No realmente respeta las leyes ni de un país ni de otro. Así que si no trabajamos juntos en una manera cooperativa, transnacional también, jamás vamos a vencer ese problema. Estamos tratando de apoyar y fortalecer las instituciones en muchos países para combatir ese problema. Si es asistencia a las víctimas de este tratamiento de personas, si es quizás en fortalecer las leyes de un país o en implementar esas leyes y asegurar que los fiscales tienen todos los recursos necesarios para proceder en una manera legal en contra de las personas que están controlando ese tráfico. Pero creo que es un problema que realmente tiene la fuerza de todos nosotros constantemente. Es muy importante que las víctimas no se sienten que no tienen una voz, que podemos realmente publicar sus historias. Así que la gente no puede decir, pero eso no puede ocurrir aquí, porque muchas veces es muy difícil discutir el tema. Hay vergüenza y la gente no quiere hablar. Pero eso es muy importante. ¿Cómo podemos abrir las puertas en ese terrible institución, ¿no? También tenemos que fortalecer la protección de mujeres y de niños en esa área. Y eso es un problema que nosotros estamos combatiendo día por día, tras día, aquí en los Estados Unidos, y tenemos que realmente formar muchos más vínculos entre nuestros fiscales, nuestras instituciones y las ONGs, los ONGs que son valientes en combatir el problema, cómo podemos fortalecer ellos también para servir nuestra comunidad. Y otra pregunta de Argentina, de Juan Graña, de Infobae. Esta semana usted tuvo un encuentro con el diputado argentino Sergio Massa. Es el único candidato presidencial argentino que aceptó recibir hasta el momento. ¿A qué se debió esta decisión? ¿Tiene planeado reunirse con algún otro candidato presidencial argentino? Bueno, nosotros aquí en el Departamento de Estado reunimos con muchos políticos de muchos países y reunimos con congresistas, alcaldes, gobernadores de muchos países cuando ellos viajan a los Estados Unidos. Fue en ese sentido
en que yo tenía la reunión con Sergio Massa y para entender mejor con cualquier perspectiva, cualquier política o oficial en un país, para entender mejor la situación en su país y su perspectiva sobre la relación. Eh, si él es eventualmente candidato presidencial, lo que puedo decir es que en cualquier reelección en la región tenemos una política que es vamos a tener reuniones con todos los candidatos, porque no creemos y no queremos influir los resultados de ninguna elección. Así que vamos a tratar cada uno igual, pero en ese momento no es candidato y tenemos una reunión como tengo todos los días con oficiales de otros países. La siguiente pregunta es de Luis Prats, de El País en Uruguay. Pregunta por qué Uruguay figura entre los países a los que Estados Unidos solicitó que recibieran detenidos de Guantánamo. Muy buena pregunta. Como quizás ustedes entienden, desde el primer día de su mandato primero, presidente Obama ha dicho que quiere cerrar la institución, la cárcel en Guantánamo. Eso fue una política muy firme de ese gobierno, pero a la vez muy difícil, ¿no? Así que hemos tenido conversaciones con muchos países, muchas organizaciones en el mundo, solicitando su ayuda en llegar a ese punto en que creo que muchos de nosotros compartir la esperanza de cerrar Guantánamo. Así que hemos tenido conversaciones con muchos países, hemos visto que en muchos otros países en el mundo ya ha recibido eh, antes prisioneros, personas detenidas en Guantánamo, y que si queremos llegar al punto de cerrar la institución, necesitamos la ayuda de otros países a implementarlo. Y fue en ese sentido, tuvimos conversaciones con países en América Latina, incluyendo Uruguay. Así que es una política muy constante en los Estados Unidos para terminar de la manera más apropiada para cada persona que fue encarcelada en Guantánamo un proceso, así que podemos cerrar ese capítulo en nuestra historia. Ariel Alberto Jara Acosta, de TV Aire Coronel Oviedo en Paraguay. Pregunta, en su reciente visita a Paraguay, ¿puedo pudo conversar con representantes de la sociedad civil? ¿Cuál es su percepción sobre la misma? ¿Observa una consolidación de la institucionalidad de la democracia en la misma? Fue realmente fascinante, no puedo decir otra cosa, porque fue mi primera visita a Paraguay en 25 años. Mucho ha cambiado en esos años. Y yo tengo la suerte cuando viajo visitar con representantes de la sociedad civil en cada país. Así que tengo una oportunidad de intercambiar ideas, de aprender realmente sus perspectivas y realmente me siento realmente honrada de tener la oportunidad. Fue una discusión realmente impresionante porque los participantes tenían diversas opiniones sobre la situación en Paraguay y la relación bilateral, algunos compartiendo una perspectiva, otras tenían otro, pero lo que me impresionó tanto fue eh, el, eh, los grupos tan fuertes, grupos que están trabajando fuertemente con el pueblo paraguayo para fortalecer la democracia. Desde la perspectiva del medio ambiente, desde la perspectiva de el sistema legal y judicial, Humberto Rubin de Radio Nanduti, que yo he estudiado sobre ese radio, estación de radio hace muchos años, durante el periodo de Stroessner, fue
tenía muchos problemas, mucha represión durante ese momento. Así que fue realmente interesante escuchar los retos y los problemas de Paraguay, pero también los éxitos, los logros. Ellos, bueno, yo salí con la impresión que la situación está mejorando en Paraguay, la democracia está fortaleciendo y las instituciones están creciendo más fuerte, pero hay mucho que hacer todavía. Y necesitamos nosotros continuar trabajando con nuestros socios en Paraguay, fortaleciendo las instituciones y especialmente otra vez, una de las cosas que fue compartida, en que todos en la mesa estaban de acuerdo, fue la importancia de educación. Educación para jóvenes que quizás nunca pensaba tener la oportunidad de continuar después de primario o después de secundario. Así que eso fue realmente positiva para mí, no el reto, pero que es un área en que nosotros realmente podemos hacer más y cooperar más y eso sería algo muy importante para la juventud paraguaya. La siguiente pregunta es de Chile. Nos pregunta Carolina, a diferencia de lo que ha ocurrido en Ucrania, donde el gobierno del presidente Obama se ha involucrado bastante en la crisis, en el caso de Venezuela no ha ido más allá de las fuertes declaraciones que tuvo el presidente Biden. ¿Está dispuesta la administración a pensar en sanciones como lo han sugerido desde el Senado? Bueno, primero yo diría que la situación en Ucrania y la situación en Venezuela son distintos. Como siempre hay distinciones y diferencias entre dos países. Em, claro que es la verdad que hemos dicho comunicados y expresiones de nuestra preocupación sobre la situación en Venezuela, pero también, como fue mencionado antes, durante un discurso en el Congreso recién, el secretario Kerry ha dicho que no estamos nosotros, sacamos ninguna posibilidad eh, em, de la mesa en el futuro. Eso no incluye acción militar, y quiero subrayarlo, pero no estamos sacando la posibilidad de sanciones en el futuro. Como he dicho recién, en Brasil creemos fuertemente que sería mejor si no tenemos nosotros y otros países quizás imponer sanciones en contra de Venezuela. Ningún país quiere implementar sanciones, así que, pero no podemos decir que no vamos a implementarlos, porque quizás llega un momento en que sanciones de alguna manera o otra es una herramienta muy importante y si no hay movimiento, si no hay la posibilidad de diálogo, si no hay espacio democrático para la oposición, claro que tenemos que pensar en eso y estamos pensando en eso. Así que no podemos tomar fuera de consideración cualquier tipo de medida pasiva, ¿no? Pacífica para influir en la situación en Venezuela, pero también creemos que es muy importante trabajar junto con nuestros aliados en la región en la manera implementar cualquier tipo de sanción o de acción porque son mucho más eficaz si hacemos esas cosas juntos. Ok. Y otra pregunta sobre multiregional. El nuevo gobierno chileno ha sido bastante menos entusiasta sobre el Trans-Pacific Partnership, TPP, de lo que fue el gobierno anterior. La misma presidenta ha dicho que pretende revisar los términos de las negaciones e incluso frenarla. Entre los temas que inquietan a los países como Chile están los asuntos sobre propiedad intelectual y agricultura. ¿Le preocupa a los Estados Unidos la posibilidad de una revisión que puede demorar más aún el trato, este trato? Ujú. Bueno, primero lo que puedo decir es que eh,
Nosotros queremos lo más rápido posible terminar las negociaciones sobre el TPP eh, porque creemos que ese acuerdo realmente puede ser algo muy importante, muy positivo, muy beneficioso para todos los países del acuerdo, ¿no? Estamos hablando de 11 países muy importantes. Estamos también hablando de vincular la región de América Latina y Asia, eh, los países y norte, América del Norte también. Estamos hablando de vincular esos países sobre el Pacífico. Eh, Así que para nosotros es muy importante continuar negociando sobre las cosas más difíciles y las cosas que fueron mencionadas como propiedad intelectual sobre la agricultura. Esos claramente son las cosas más difíciles en cualquier acuerdo de libre comercio en el mundo. Pero eso no significa que no debemos empujar para terminar esa negociación. Hemos oído que la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tiene su perspectiva sobre TPP, quiere revisar el acuerdo y la situación actual cuando entró en el gobierno, y eso es natural. Pero no tenemos el temor de que puede frenar las negociaciones. Creemos que el momentum ya está en camino y creo que los Estados Unidos creen que los beneficios de ese acuerdo son tan grandes y obvio para mucho de la población que podemos alcanzar ese sueño y aumentar las conexiones entre todo el hemisferio occidental y el Pacífico y Asia, y eso va a realmente brindar a nuestras poblaciones una prosperidad mejor para todos los países. Pero una negociación significa que todos nosotros realmente tenemos que ofrecer algo, pero también conseguimos muchísimo. Así que estamos y realmente estamos optimistas todavía. Bueno, y la última pregunta de María José Pérez Barros. am, Nos pregunta, ¿tiene Estados Unidos planes de profundización de las relaciones con la región Latinoamérica? ¿Cuáles serían? ¿Y cuáles son las prioridades de los Estados Unidos en América Latina? Bueno, yo creo que esa región, América Latina y el hemisferio occidental, ya puede ver como una prioridad para los Estados Unidos. Aunque mucha gente habla de la vista hacia el Pacífico, hacia Asia, ahora tenemos crisis lamentablemente en Ucrania, en Siria, en otros lugares, pero podemos ver todavía que hay un interés, un fuerte entendimiento del interés de los Estados Unidos en esa región, que realmente no ha cambiado y no ha bajado. Eh, el presidente ha visitado a México 5 veces, más que otro país. El vicepresidente estaba en Chile recién para la toma de posesión de Michelle Bachelet y ha viajado casi constantemente a la región. Secretario Kerry fue en la Asamblea General de la OEA el año pasado y después en América del Sur. Pero las visitas de estos oficiales de alto nivel no son la única medida para expresar la importancia. Hemos visto también el flujo no solamente de oficiales, sino de empresarios, de profesores o de familias, ¿no? Estudiantes. Tenemos vínculos, tenemos conexiones que son profundos y que están aumentando cada año. Eh, Porque eso, esa región para nosotros es fundamental para nuestra recuperación económica, para nuestra fuerza, em, no solamente económico, sino también cultural, social. Somos un país más y más conectado con esa región y tenemos los valores en comunes
tenemos siempre la esperanza para perfeccionar nuestras democracias, que es una tarea constante para todos nosotros. Así que yo diría que aunque quizás no hay un programa nuevo grande como la Alianza de Progreso, podemos decir que con TPP, con el debate aquí en los Estados Unidos sobre inmigración, que es una cosa muy importante en los Estados Unidos y fuertemente importante para América Latina, aunque a veces no es considerado como política exterior, pero en los intercambios culturales, educativos, y el crecimiento de empresarios y innovadores, startups y en todas partes de la región, tenemos un interés fuerte y vamos a continuar. Y es mi trabajo siempre llevar la atención de los oficiales a esa región, pero puedo decir que no es muy difícil. Hay un interés fuerte en esa región y vamos a continuar jugando un papel positivo, pragmático y crear sociedades, partnerships que son iguales, respetuoso, en que todos nosotros tenemos responsabilidades compartidas. Eso es realmente lo fundamental de nuestra política en la región. Muchas gracias. Bueno, es todo el tiempo que tenemos hoy. Les agradecemos mucho sus preguntas y también le doy muchas gracias a la secretaria Roberta Jacobson por estar hoy con nosotros, por participar hoy. Mandaremos un enlace con el audio y el video de nuestra charla hoy por email a los participantes que se han registrado. Así que si no se han registrado todavía, se tienen que registrar para recibir ese enlace. Y nuevamente, si desean continuar el diálogo con nosotros después de este programa, nos pueden seguir a través de Twitter, arroba, en las cuentas arroba StateDept y arroba USA en español. Esperamos poder dialogar de nuevo con ustedes en el futuro y les deseamos un buen día.